Así que vamos a ir al capítulo 1 de Filipenses. Y el miércoles pasado solamente pudimos estudiar 2 versículos. Y hoy vamos a leer los versículos del 3 al 7. Le doy gracias a Dios, muchísimas gracias a Dios por haber aprendido esta forma de enseñar. De hecho, creo que no tiene mucho tiempo, pero le doy gracias a Dios por aprender de un pastor a quien lo sigo, lo veo, y aprendí cómo enseñar la Biblia capítulo por capítulo, comenzar un libro entero, y eso pues por la gracia de Dios ya hemos estudiado muchos libros de la Biblia, ¿verdad? El Evangelio de Juan, luego creo que pasamos a Hechos, Romanos, Apocalipsis iniciamos, sí es verdad. Quise comenzar por el libro más difícil, comenzamos por el libro de Apocalipsis ya hace algunos años. Y de ahí pues nos fuimos a Juan, el Evangelio, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, y ahora vamos por Filipenses, a ver hasta dónde Dios me da la vida para seguir estudiando todo el Nuevo Testamento, y si lo terminamos, pues nos vamos después al Antiguo Testamento. Una experiencia para mí ha sido una experiencia impresionante. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 3 al 7. Yo espero que sus oídos, su mente, su corazón estén dispuestos para recibir la palabra de Dios. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Leamos todo el final del verso 7. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén y amén. El apóstol Pablo tenía por costumbre dar gracias a Dios por los hermanos de cada iglesia. Tal vez voy a pedir a mi hermano Carlos si me ayuda a poner rapidito en la pantalla Romanos 1:8. En cada carta que Pablo escribió, siempre se refería dándole gracias a Dios por los hermanos de Roma. Por ejemplo, esta es la carta que escribió a los hermanos en Roma, y en la carta de Romanos, capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4, también Pablo ora dándole gracias a Dios por los hermanos de la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 1, 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En la carta a los Efesios, Efesios 1:16, también el apóstol Pablo se dirige con acción de gracias a Dios. Efesios 1:6 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La iglesia de los Colosenses, Colosenses 1:3, también el apóstol Pablo se dirige en oración dando gracias. Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Siempre orando
por vosotros. Que aprendiéramos eso nosotros, hermano, ¿verdad? Que aprendiéramos siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el último ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Bueno, ya desde ahí ya hay una enseñanza buenísima para todos nosotros hoy. Hermanos, aprendamos a darle gracias a Dios por aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Primero, yo diría, oye, démosle gracias a Dios por la familia que Dios nos dio. Y aunque algunos digamos, ay, ¿en qué familia fui a parar yo? Ni modo, en esa familia naciste, ¿sí o no? Esa es tu familia y no hay familia perfecta. ¿Estamos claros de eso? No existe familia perfecta. Así que si tu familia no es la mejor, no te preocupes, que muchos estamos así, ¿verdad? Muchos estamos así. Así que, pero vamos a darle gracias a Dios por nuestra familia, ¿verdad? Y debemos orar por ellos, por nuestros familiares, ¿verdad? Debemos también aprender a darle gracias a Dios por aquellas personas que Dios usó para guiarnos a Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿A quién usó Dios para que tú pudieras venir a Cristo? Yo no sé a quién usó el Señor para que alguien te hablara a ti de Cristo, te invitara a venir a la iglesia, para que tú reconocieras a Jesucristo. Algunos de ustedes tal vez se convirtieron a Cristo en otra iglesia, o alguien te invitó, o alguien aquí, no lo sé, pero deberíamos aprender a darle gracias a Dios por aquellas personas que han sido de bendición para nosotros. Debemos aprender a darle gracias a Dios, mis hermanos, por ese trabajo que tenemos, ¿eh? Por ese jefe difícil que a veces tienen algunos de ustedes, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por todo, por ese negocio, por las personas que te han dado oportunidades. Aprendamos a ser agradecidos. ¿Cuántos saben que la gratitud trae milagros? La gratitud trae milagros, hermano. Solamente le voy a recordar rapidito, ¿verdad? Los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Los 10 leprosos, aquellos 10 hombres estaban desahuciados. Esos hombres no podían vivir en su casa, tenían que andar en las cuevas, en el monte. Esa gente no podía reunirse con su familia. Nadie podía acercárseles a ellos. Y esos 10 leprosos clamaron a Jesús por un milagro. Y el Señor les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, vayan al templo. Y entonces, y ellos en obediencia se fueron, y en el camino ellos fueron sanos. Y en el momento que se examinan y ellos se dan cuenta que están sanos, bueno, cada quien hizo su plan. Yo me voy para mi casa, el otro digo yo voy para ver a mi esposa, el otro digo yo voy a ver a mi mamá, el otro digo, cada uno escogió irse para donde quisiera. Pero uno dijo, no, yo voy a ir a dar gracias, yo voy a ir a dar gracias. Hermano, aprendamos a ser agradecidos. Ese hombre ni siquiera era judío, era un samaritano. Y ni siquiera llegó con vergüenza, como a algunos les da pena dar testimonio de lo que Dios hizo. Ay, es que a mí me da pena, pastor. Imagínese, pena le debería dar hacer cosas malas, pero no dar testimonio. Ese hombre públicamente se tiró al suelo. Y no en un piso como este, no, hermano, en un polvo lleno de caca. ¿O no se acuerdan que el combustible se andaba cayendo por todos lados allá en las calles de Jerusalén? Eran carretas, eran camellos, eran caballos, eran mulas, un poco animal tirando estiércol por todos lados. Ese hombre no le importó, se tiró al suelo dando gracias al Señor Jesucristo. Y el Señor dijo, ¿acaso no son 10? Dice, ¿y los 9 dónde están? ¿A cuánto esperaba Jesús que llegaran a dar gracia? A los 10, hermano. Lamentablemente esa es la humanidad, así somos
Cuando queremos un milagro, gritamos, buscamos, pedimos oración, mandamos mensajes, estamos llamando. ¡Ay, oren por mí! Y cuando el milagro viene, ¡chao! Nos vemos. De esos ejemplos, señores, he visto infinidad de ejemplos de personas que vinieron, clamaron, mandaron a pedir, trajeron su petición, pero cuando el milagro vino, se olvidaron de ser agradecidos. Pero no me vuelva a ver así como que está enojado, hermano. Alégrese, hombre. Si lo que le estoy diciendo es por su bien, hombre. Sea agradecido todos los días. Ok, ahora yo te voy a presentar tres cosas por las cuales Pablo está dándole gracias a Dios por aquella iglesia. Miren, descubrí que de todas las iglesias, por la única que Pablo no dio gracias, fue una nada más. Y a veces nos pasa eso. Pablo no dio gracias por la iglesia de los Gálatas. Si alguno de ustedes conoce o sabe, cuando estudiamos la carta de los Gálatas, se acuerda que la carta de los Gálatas, los creyentes de esa iglesia se habían apartado del verdadero evangelio. No sé si se acuerdan. Esos hermanos se habían apartado del verdadero evangelio, estaban siguiendo a otro Jesús, estaban siguiendo otro espíritu que no era el Espíritu Santo, estaban siguiendo otra doctrina que no era la doctrina de Cristo. Y esa iglesia de los Gálatas fue la única iglesia que le causó a Pablo dolores de parto. Imagínense cómo se sentía Pablo de decepcionado por esa iglesia, que Pablo dijo que los Gálatas le provocaban dolores de parto. Yo no entiendo cómo un hombre puede sentir dolor de parto. Pregúntenselo a Pablo, no me lo pregunten a mí. Yo no dije eso, lo dijo Pablo. ¿Verdad? Las mujeres sabrán qué cosa es un dolor de parto. ¿Qué voy a saber yo, hermano? Yo no puedo saber eso, pero Pablo lo dijo, porque esa iglesia le causó mucho dolor. Y Pablo no hizo una oración como la que hizo en las otras iglesias. Esta noche yo quiero compartir tres cosas, y le pido a Dios que nos deje terminar la prédica para que ustedes no se me mojen y lleguen bien a su casita. No pienso dilatar tampoco. Tres cosas nada más que quiero compartir con ustedes, de las que Pablo le da gracias a Dios por la iglesia de los filipenses. De hecho, si a Pablo le hubieran preguntado, Pablo, de todas las iglesias que fundaste, ¿cuál es la iglesia que más gozo, más paz, más alegría, más felicidad te ha causado? Si le hubieran preguntado eso a Pablo, ¿saben cuál le hubiera dicho Pablo? Filipenses. Por eso a esa carta se le llama la carta del gozo, porque es donde Pablo habla constantemente que él siente gozo, ora con gozo. La palabra gozo, gozado, regocijado aparece una y otra vez en esta carta, porque Pablo expresa el gozo que siente por los hermanos de la iglesia de los filipenses. En algún momento yo voy a compartir con ustedes todos esos gozos de los que Pablo habla, pero hoy quiero compartirte tres cosas, hermano, tres cosas que yo le ruego a Dios, Señor, que esas cosas que estaban Pablo dando gracias, pues yo también quiero, Señor, dar gracias en esta iglesia por esas tres cosas. Lo primero, ¿por qué Pablo da gracias a Dios por aquellos hermanos? Porque los hermanos de Filipos están unidos en la evangelización. ¿Qué pastor no quiere que su iglesia evangelice? Todos los pastores, todos. Bueno, yo hablo por mí. Aquí en esta iglesia, los años que tenemos, más de 31 años, siempre hemos estado hablando que todos debemos evangelizar. Ese ha sido un mensaje. Por eso es que siempre, desde un inicio que comenzó esta iglesia, hemos estado discipulando, formando a la gente. ¿Para qué? Para que todos entendamos que necesitamos estar involucrados en el evangelismo. ¿Y cómo sé eso? Vaya conmigo al versículo 4 y 5. 4 y 5 dice Pablo: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Ojo, ¿qué tenía aquella iglesia? Comunión. ¿En qué?
en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia. El evangelio es la buena noticia, y la buena noticia es que tenemos un Salvador, se llama Jesucristo. La buena noticia es que hay salvación para todo el que cree. La buena noticia es que nadie debe ir al infierno. Jesucristo perdona nuestros pecados si nosotros lo recibimos a Él como Salvador. El apóstol Pablo está contentísimo y está orando por aquella iglesia, porque esta iglesia de Filipo están en comunión en el evangelio. Y eso era desde el principio hasta ahora. Recordemos que el miércoles pasado yo les decía que desde que Pablo fundó la iglesia de Filipos hasta la fecha que Pablo escribió esta carta, se cree que habían entre 10 y 11 años. ¿Qué significa eso? Que esa iglesia llevaba ese tiempo ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Evangelizando. 11 años esa iglesia evangelizando, predicando, testificando. Hermano, yo le voy a decir algo. ¿Cómo espera usted que su familia se convierta a Cristo si usted no le habla? ¿Cómo espera usted que su familia se convierta a Cristo si usted no le da un buen testimonio? Estoy hablándole a la gente hoy. ¿Cómo quiero yo que mis amigos, mis compañeros, aquellos con los que me emborrachaba, aquellos que antes yo me iba a bacanalear, cómo quiero que esos amigos ahora vengan a Cristo si no les hablo? ¿Cómo? Si no les testifico, si no les comparto. ¿Cómo creerán, dice Pablo, si no hay quien les predique, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a conquistar Granada para Cristo si no le hablamos a la gente? Si no los invitamos. Mire qué alegría nos da cuando viene gente invitada al culto. ¿Ah? ¿Sí o no? A mí me da una alegría. Me emociono, me alegro cuando hay personas que vienen. ¿Y eso qué me está diciendo? Que hay personas que los están invitando, ¿verdad? Que hay personas que los están invitando. Y hay otros que ni siquiera nadie los invitó, el Espíritu Santo los trajo. Entonces, qué maravilloso, hermano, es que todos seamos partícipes de esa comunión en el evangelio, que todos entendamos que todos podemos invitar, todos podemos hablar, todos podemos traer a alguien, todos podemos hacer eso, y eso lo hemos enseñado una y otra vez. Y siempre sale la samaritana. ¿Ya se dio cuenta de eso? Siempre sacamos a la samaritana, aquella mujer, aquella pobre mujer que había fracasado en 5 matrimonios. 5 matrimonios, la pobre mujer se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. 5 matrimonios había tenido esa mujer, buscando tener estabilidad en su hogar. Y ya a la 6ª, la mujer dice: ¿para qué me caso? Mejor pruebo y después me caso. Y cuando habla con Jesús, Jesús le dice: ve a traer a tu marido, le dice. ¿Se acuerdan, verdad? No, Señor, no tengo marido. ¿Estás diciendo la verdad? 5 maridos has tenido, pero el que tiene ahora no es tuyo. Eso se lo dijo Jesús. A mí no me vuelva a ver feo. Jesús le dijo eso. Y ahí es donde aquella mujer se entrega a Cristo. Y después que se entrega a Cristo, ¿qué hizo? ¿Alguien sabe qué hizo? Se fue a predicar a la ciudad, a invitar. Instantáneamente, hermano, no recibió un taller, no fue a un retiro, no recibió una capacitación cómo evangelizar. Ella lo único que tenía era el anhelo de que lo que ella había experimentado, que otros lo experimentaran. Y eso debería de ser lo que debe haber en nuestro corazón. De lo que nosotros hemos experimentado, de la gracia de Dios, que otras personas lo experimenten. Qué alegría me dio a mí, hermano, cuando
mi mejor amigo en aquel tiempo, ¿verdad? Amigo de Guaro, ¿no? Amigo que todos los fines de semana nos poníamos. Y entonces, pero qué alegría me da cuando yo me convierto. Mi amigo se burla de mí, me decía vulgaridades. Yo le tenía paciencia, porque yo quería que él entendiera, pero no toda la gente sale tan fácil, hermano. Entonces hay que tener paciencia. Ese amigo mío me decía vulgaridades, se burlaba de mí. Ni que te arte en la Biblia, Jerónimo, te voy a creer si vos ni el diablo te quiere. ¿Acaso ya se te olvidaron las grandes vulgaridades? Que vos, los chistes vulgares, no, si no se me olvida, pero ya hay que, eso fue pasado, le decía yo. No, me decía. Y qué alegría me dio cuando ese amigo fue a la iglesia conmigo y se convirtió a Cristo. Qué alegría, hermano, qué gozo da cuando uno, ¿verdad?, sabe que ha estado. Claro, hay momentos que me dieron ganas de mandarlo al infierno. Señor, llévatelo a este desgraciado, porque hubieron momentos que sentí ganas, hermano, porque de repente ya no me gustaban las vulgaridades, porque antes, cuando yo era mundano con él, decíamos malas palabras, nos decíamos un montón de cochinadas, pero ahora ya no me gustaba que me dijera eso. Pero yo le tuve que tener paciencia. Así que le comparto esto por si alguno de ustedes está invitando a un amigo, a alguien, ¿verdad? Tenerle paciencia, hermano, pero vale la pena esperar para que esas personas se conviertan a Cristo. Entonces, si todos nos unimos, hermanos, si todos nos unimos para invitar, para atraer a otras personas, ¿sabe quién los va a convencer? Uno, el Espíritu Santo y la palabra. Yo no puedo convencer a nadie. Yo lo que hago es hablar la palabra, ¿verdad? Pero el que convence al pecador de su pecado es el Espíritu Santo. Y de eso, ahí no nos metemos. Nosotros hablamos la palabra, usted los invita, los trae aquí, que el Espíritu de Dios toque. Ahora, alguien vino y no le gustó, tranquilo, ya hicimos nuestra parte. Alguien vino, ¿verdad?, y comenzó, pero no perseveró, tranquilo, ya hicimos nuestra parte. No es que no vamos a seguir orando por esas personas, claro, hermano. Pero el Señor dice que si vamos a invitar a alguien y esa persona no quiere, ¿qué dice el Señor? Sacúdete el polvo, o la frustración, pues. Sacúdete la frustración que quisieron aceptar la invitación y anda a buscar otro. Eso es lo que deberíamos hacer. Y Pablo está contentísimo que esta iglesia no era una iglesia de esas que solamente se congregaban y no evangelizaban. No, esta iglesia era una iglesia que se congregaba, pero estaban evangelizando. Estaban desde el comienzo hasta ahora, dice Pablo, están metidos en la evangelización. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay gente que evangeliza. Hay gente que testifica, hay gente que no le da vergüenza hablar de Cristo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alguien alabe al Señor, hermano. Alguien alabe al Señor. Gracias, Señor. Y si alguien ahorita se está avergonzando de decir que es cristiano, date tranquilo, que yo también pasé por eso. Date tranquilo. Si tú estás comenzando y te da pena decir que estás viniendo a una iglesia cristiana, pues yo te soy sincero, yo también, cuando yo comencé a ir, también me daba pena. ¿Han visto esos Nuevos Testamentos chiquitos azules? De eso a mí no me gustaba ir con una Biblia, yo me lo echaba así en la bolsa, porque ahí nadie se da cuenta que llevo un Nuevo Testamento. Y allá en la iglesia sacaba el Nuevo Testamento porque me daba vergüenza. Hasta que el Espíritu Santo un día me trató conmigo, que cuando yo iba a la pulpería o a algún lado a comprarme la botella de ron y me decía el de la pulpería, ¿se le echa en una bolsa? No, decía yo. Tú sabes, me gustaba que me vieran en la mano que yo iba con una botella o que iba con un six-pack de cerveza, que me vean lo que bebo. Pero cuando no tenía eso me iba a comprar guaropelón. Ese cuento se lo doy otro día. Ok. Y hasta que el Espíritu Santo trató conmigo y comencé a llevar mi Biblia a la iglesia, porque no me avergüenzo del evangelio, hermano. Así que le comparto todo eso, algunas experiencias, algunas cosas,
porque sé que algunos de ustedes también las están pasando. Sigamos evangelizando, hermano. Sigamos invitando, sigamos trayendo, sigamos haciendo la obra de Dios, porque todo eso Dios lo recompensa. Amén. La segunda cosa por la que Pablo da gracias a Dios y está contentísimo, porque todos los hermanos de Filipos están avanzando en su proceso. Mire conmigo el versículo 6. Verso 6. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es que él está gozoso de saber que aquellos hermanos que comienzan, aquellos hermanos que comenzaron como creyentes, todos nosotros comenzamos como creyentes, todos comenzamos nuestra vida cristiana siendo creyentes. ¿Qué significa eso? Que cuando venimos a Cristo creímos que Él era el Salvador. Allí nos convertimos en creyentes. Ahora yo creo que Jesús es mi Salvador. Ahora yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora yo creo que debo orar todos los días. Ahora yo creo que debo congregarme en la casa de Dios. Ahora yo creo que debo perseverar. Entonces todos comenzamos como creyentes. Pero no es eso lo que Dios espera que nosotros seamos toda la vida. Solo creyentes. No, el Señor quiere que seamos discípulos. ¿Verdad? Entonces el creyente tiene que avanzar para ser un discípulo. El creyente nunca asume responsabilidad. El creyente no asume compromiso. El creyente no quiere comprometerse con nada. El creyente es como aquel que quiere tener mujer pero no se quiere casar. Algo así parecido, ¿verdad? El creyente es aquel que quiere tener todo pero no se compromete con nada. No. El discípulo tiene que sentarse a aprender de alguien. El discípulo tiene que someterse a un maestro. Y ahí las cosas cambian. Entonces, el discípulo tiene que venir a ser como un niño que está siendo formado, instruido. Entonces, hay un avance. Y ahí es donde todos tenemos que avanzar. Por eso Jesucristo, cuando resucita, le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y vayan y hagan discípulos. ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo los hacemos los discípulos? Enseñándoles la palabra de Dios. Es la manera que podemos hacer discípulos, enseñándoles la palabra de Dios. Hace muchos años, ¿cuántos? No sé, ya la memoria la estoy perdiendo. Pero hace muchos años, eso de la memoria la estoy perdiendo, miren. Un día de esto, ayer, antier. Ayer, ¿verdad? Estaba con mi hijo ahí mirando una película de caricatura, una cosa ahí divertida. Y entonces estábamos con mi hijo, aprovechando un momento. Y de repente le digo: Gerald, no has visto el control. Papá, y no lo tiene en la mano. Ay, Dios mío, ¿hasta dónde me está llegando, Señor? Así que si a usted le pasa lo mismo, no se preocupe, ya estamos dentro del club. Papá, pero si lo tiene en la mano. Y yo buscando aquí, papá. Ay, hijo, gracias, Leo. Espero que me tengas paciencia cuando quede. Ok, sigamos con la enseñanza. ¿Dónde quedé? ¿Ah? El segundo. ¿Cuál segundo? En el proceso. Vayan y hagan discípulos. Hace algunos años, ahí quedé. Hace algunos años aquí, cuando comenzamos a tener un discipulado que le llamábamos Academia de Obreros, dilataba un año.
12 meses. Para que alguien entrara a servir, para que alguien entrara y aprendiera, hermano, vení a la Academia de Obreros. Y mire, en aquel entonces teníamos un buen grupo de estudiantes. Un año dilataba. Luego así lo mantuvimos. Luego lo pasamos a 9 meses. Luego, ahorita, por ejemplo, el discipulado, ¿cuánto dilata, directora? ¿Cuánto? ¿4? ¿Ah? 21 semanas. Esos son 4 meses. Por ahí, un poquito más, no sé. 21 semanas. 21 semanas dilata nuestro discipulado. Y aún así algunos no entran. Y algunos entran y se salen. O sea, no pueden perseverar 21 semanas para aprender el fundamento de la fe, por ejemplo. El proceso. Hay personas que quieren. Es como aquel que quiere aprender inglés, pero no va a clase de inglés. Y al final termina diciendo no speak English, no sé, no hace cuándo. No English, ¿cómo es no speak English? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Espero que no sea una vulgaridad. No hablo inglés. No speak English. No hablo inglés. ¿Eso quiere decir? No hablo inglés. Aleluya. Ya somos 2, hermanos. No hablamos inglés. Gloria a Dios. Está como aquel que quiere aprender a usar la computadora, pero no va a clase. No, hombre. Entonces, igual como cualquier otra cosa allá en el mundo, tú quieres aprender algo, pues tienes que someterte a alguien. Espero que me esté dando a entender, hermano. Tienes que someterte, hombre. Y tienes que tener paciencia. Yo felicito, si hay estudiantes del discipulado aquí, los felicito, hermano, que han perseverado, que bajo la lluvia, bajo viento, trueno y relámpago, los felicito, sigan adelante, ya están cerquita, hermano. Cerquita ya por finalizar, ya estamos cerca, así que los felicito. Entonces, el deseo de Dios es que vayamos nosotros, diga conmigo, perfeccionándonos. Volvámoslo a leer, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero que usted vaya a Efesios 4:11, porque necesitamos entender cómo es que somos perfeccionados. ¿Cuál es el proceso, el mecanismo que el Señor estableció para ser perfeccionado? Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Dice así. ¿Estamos ahí? Efesios 4:11. Ok, ahí estamos. Dice, y Él mismo constituyó, o sea, Dios mismo, el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Ponga atención, verso 12. ¿Para qué? A fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos o a los cristianos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y eso para qué, pastor? Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿qué hay que seguir? La verdad en amor, crezcamos en todo. Dígalo conmigo eso. Crezcamos, hay que crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Lea conmigo lo que termina. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Te lo resumo, te lo sintetizo. Dios puso autoridades en la iglesia para perfeccionarlos a ustedes. Mi trabajo como pastor en esta iglesia es perfeccionarte a ti. Antes esas cosas no me daban miedo, ahora sí. Entonces, Dios estableció autoridades en la iglesia. Hermano, mire, yo no estoy aquí para, te lo voy a decir así. Es raro un culto como este que yo haga reír a la gente. Es pocas las veces que hago reír a alguien. Pero yo no estoy aquí para hacerte sentir bien. Yo estoy aquí para enseñarte la palabra de Dios. Yo estoy aquí para instruirte, para enseñarte, para corregirte. Estoy aquí para hacerte entender que lo que Dios espera de todos nosotros es que lo sigamos a Él. Que ya dejemos de ser niños espirituales. Tristemente, algunos cristianos en la iglesia no avanzan, retroceden. Tristemente, algunos creyentes en lugar de avanzar, ellos van para atrás. Tristemente, algunos creyentes en lugar de ir perfeccionándose, ellos más bien se van descomponiéndose. Pero el deseo de Dios es que nos vayamos perfeccionando. Ahorita que ya estamos en la recta final de este año, es impresionante. Un domingo de esto tuvimos Santa Cena y ya vamos llegando ya otra vez a fin de mes. Esto es impresionante. Nosotros, todos los líderes de esta iglesia, que somos como 130 líderes, servidores de esta iglesia, estamos recibiendo ahorita un refuerzo. ¿Qué cosa es un refuerzo? Son estudios bíblicos de alimento fuerte. No es leche, no, es alimento sólido. No es lo que le enseñamos aquí a los nuevos creyentes en el discipulado, no. Entonces, todo el liderazgo de esta iglesia está recibiendo un estudio bíblico y lo estamos haciendo por 5 lunes. Ya tuvimos el primer lunes, el primer lunes de este mes. El próximo lunes 20 tenemos la segunda. Luego el primer lunes de noviembre tenemos el tercero. El tercer lunes de noviembre tenemos el cuarto. Y el 1 de diciembre es el último. Todos esos lunes son refuerzos que estamos impartiendo a todo el liderazgo de esta iglesia. ¿Y para qué cree usted? Para seguirnos perfeccionando, para seguir mejorando, para seguir aprendiendo, para que aprendamos a hacer mejor las cosas para Dios. Entonces, eso no se acabará nunca. Nunca, hermano. Lamentablemente, algunas personas se quedan estancadas. Y Pablo está contento, está agradecido. Pablo está feliz que los hermanos de Filipo, ellos han avanzado. Ellos no se quedaron enanitos, ellos no se quedaron chupándose el dedo, ellos no se quedaron bebiendo leche. No, los hermanos de esta iglesia, ellos han avanzado, están creciendo, están experimentando un avance del conocimiento, de sabiduría, de inteligencia. Pero qué triste cuando una iglesia se conforma, qué triste cuando un líder se conforma, qué triste cuando un hermano se conforma con lo que ya sabe. Es que ya con lo poco que ya sé. Ninguno de ustedes, papá, mamá, tú que tienes hijos pequeños, ninguno de ustedes le dice a su hijo: ay, amorcito, léeme aquí. Mamá, ay, gracias a Dios mi hijo ya aprende a leer, ya no lo voy a mandar a la escuela. Haga eso. Usted no lo hace. Su niño aprendió a decir mamá. Usted lo sigue mandando a la escuela, ¿sí o no? Porque sabe que es necesario. Pero yo no entiendo cómo o por qué en la vida espiritual aprendimos a decir Señor. ¡Ay, gloria a Dios! Ya sabe decir Señor. Pero necesitas aprender más.
Necesitas seguir creciendo, avanzando. Hermano, me estoy dando a entender. Y esa era una alegría impresionante que tenía Pablo, porque esta iglesia no se conformó, está creciendo. Y lo tercero y lo último, Pablo le da gracias a Dios porque todos los hermanos de Filipos participan con él en la gracia. Verso 7. Verso 7, ya estoy casi terminando, que Dios nos está dando chance para irnos y no mojarnos. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Recuerde que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y en la defensa y confirmación del evangelio. Lea conmigo lo que sigue, léalo por favor. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Otra vez léalo. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Que los hermanos de Filipos participaban con él de la gracia. Para entender eso, vamos a tener que ir al último capítulo para poderlo entender. Aunque después, cuando lleguemos a ese último capítulo, lo vamos a volver a estudiar. Pero necesitamos ir al capítulo 4 de Filipenses para entender de lo que Pablo está hablando. Filipenses 4, versos 15 y 16. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando dijo que todos participaban con él en la gracia? Filipenses 4, versos 15 y 16. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? Léalo conmigo si quiere. Capítulo 4, versos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ojo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Se lo explico sencillo. Recordemos que Pablo llegó a la primer ciudad de Macedonia, Filipos. Es la primera ciudad que él visita. Es la primera iglesia que abre en Macedonia. Y desde que Pablo llegó allí y luego se fue, esa iglesia comenzó a apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Pablo, como estaba entregado 100% a la obra de Dios, Pablo no tenía tiempo para trabajar o para ir a trabajar a una hacienda ordeñando cabra o cuidando, no sé. Pablo estaba 100% dedicado a su trabajo. Y la iglesia, la única iglesia que lo apoyó, ¿quién fue? Ahí está. Él lo dijo. La única iglesia que me apoyó en dar y recibir fueron ustedes. Ahora vaya conmigo a Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8. Vaya conmigo ahí. Con esto termino. En Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios 8, versículo 1. Segunda de Corintios 8, 1. Ya estoy terminando. Dice Segunda de Corintios 8, versículo 1 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Ojo, la palabra gracia. Mire a qué se está refiriendo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, incluyendo Filipos,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Verso 6. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Verso 7, léalo conmigo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo está escribiendo 2 de Corintios y está recordando lo que estaban haciendo los hermanos en Filipos. Los hermanos en Filipos, aunque estaban pasando por mucha pobreza, ellos se dispusieron a recoger una ofrenda para seguir ayudando a Pablo, para seguir ayudando a otros hermanos, y eso lo hicieron porque ellos tenían la gracia de Dios. ¿Qué significa, hermano? Mire, te lo voy a decir de una manera muy sencilla. Todo lo que viene a tu mano es por la gracia de Dios. Todo. Si tú te ganas un salario es por la gracia de Dios. A ti te dan una ayuda es por la gracia de Dios. Si tú agarras una jubilación es por la gracia de Dios. Todo lo que nosotros recibimos es por la gracia de Dios. Y de esa gracia que Dios nos da, nosotros podemos aportar para seguir haciendo la obra del Señor. Te lo voy a decir ahora de otra manera muy sencilla. ¿Por qué nosotros recogemos ofrendas en los cultos? Porque de esa ofrenda se sostiene este ministerio. De esa ofrenda se sostiene todos los gastos que hay en este ministerio. Los gastos, el mantenimiento, la inversión. Mire, hace poco se invirtieron como 20,000 córdobas y usted no los ve. ¿Y a dónde están? En el techo. Se invirtieron cubetas de pintura. El techo ya estaba casi muy mal y se invirtió en varias cubetas y se mandó a pintar allá. No se pudo pintar todo, ¿verdad? Porque se compró de una buena pintura, ¿verdad? Y entonces, y ahí está, allá arriba, en el techo, ahí hay un montón de plata ahí metida. Y no se pudo pintar ni siquiera todo el techo. Entonces, todo eso, hermano, el sostenimiento de la obra de Dios, pues se sostiene por la generosidad del pueblo. Así que esa era una de las alegrías que tenía Pablo, que esta iglesia lo apoyaba en su ministerio, en su sostenimiento. Hermano, nosotros también podemos seguir sosteniendo la obra del Señor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que traen su ofrenda de manera voluntaria. Y si usted ha oído a alguien decir, ve, allí te sacan el dinero. Hermano, si usted sabe que aquí jamás obligamos ni manipulamos a nadie para que traiga una ofrenda. Que la persona que trae una ofrenda lo hace de manera voluntaria. Y la persona que no quiera ofrendar, no lo haga. Tranquilo. Y te vamos a seguir amando y vamos a seguir orando por usted. Así que esas son las razones por las que Pablo está agradecido, está orando y está alabando al Señor. Así que nosotros hoy vamos a darle gracias a Dios también porque Él ha sido bueno. Padre, te damos muchas gracias esta noche. Muchísimas gracias por habernos permitido esta noche, Señor, poder compartir esta palabra que nos bendice, que nos ayuda, que nos edifica, Padre.